Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Generación 4.0. Muchas gracias por estarnos acompañando y por escucharnos en nuestras plataformas. Hoy les traemos un episodio súper interesante y muy especial con Melanie Mora. Melanie es directora, es comunicadora audiovisual y es creadora de contenido. Entonces, por supuesto, tenemos un montón de preguntas para hacerte. ¿Y cómo estás primero? Muy bien, gracias. Qué dicha, me alegro. Nos gustaría, bueno, además para que la gente te conozca, que nos hagas como un resumen de tu historia, de tu vida, como todo lo que te ha pasado hasta llegar hasta acá. Bueno, yo soy Melanie Mora Murillo, nací en mayo en el Hospital México un martes, todo es con M, eso siempre ha sido como parte de mi personalidad, siempre lo escribí así en todos lados, entonces esa pregunta me la sé. Vine a estudiar para ese examen. Bueno, yo soy hija única y creo que eso ha hecho como que desde pequeña tenga que ingeniármelas como para, no sé, entretenerme. Uh-huh. Entonces, bueno, siempre me ha gustado mucho esto de contar historias y también siempre me ha llamado mucho la atención el arte. Bueno, me ha llamado la atención muchas cosas. Soy una persona muy curiosa. Entonces, digamos, a mí me dolió salir del cole porque iba a extrañar todas las materias. O sea, me encantaban todas, digamos. Uh-huh. Yo creo que todavía quiero recibir clases de estudios sociales y de química y demás. Entonces, bueno, siempre la curiosidad como que me ha llevado como por muchos lados y es como mucho la inquietud de estar como explorando diferentes lugares. Uh-huh. Entonces, eso sumado a que me gusta mucho el arte. En algún momento estuve como mucho tiempo en música. Y en medio de que estaba en música, descubrí que me gustaba mucho la música de películas. Uh-huh. Entonces me puse a ver las películas de las cuales estaba tocando la música. Y me acuerdo que estaba viéndola con mi tío, que eso siempre hacemos juntos. Y él me dijo, como usted sabe que si aquí en Costa Rica dieran una carrera como de hacer cine, eso es lo que a mí me hubiera gustado estudiar. Y yo fue como, mira, eso es una opción, ¿verdad? Entonces, como a mí me gusta como aprender de todo, uh-huh. Estudié comunicación, que es como básicamente conocer de todo un poco, como conocer un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Entonces, bueno, a eso me he dedicado. Específicamente, el énfasis es comunicación audiovisual y multimedial. Uh-huh. Entonces, sí he estado muy enfocada en la parte audiovisual. Uh-huh. Me gusta hacer videos de todo tipo. Me gustan los videos musicales. Me encantan los cortometrajes, largometrajes, películas y así. Entonces, más o menos por ahí me he inclinado. Y de manera un poco natural, eso fue algo que me di cuenta hace poco. Yo normalmente recolecto mucho, o sea, soy como muy coleccionista de datos curiosos y de uh-huh. cosas que me interesan. Entonces, hago muchas recopilaciones para mí. Y luego me di cuenta que de pronto a la gente también le interesa cuando uno hace eso y lo uh-huh. comparte. Entonces, eso sucedió. También empecé a trabajar cuando salí de la U en una distribuidora de cine que se llama Pacifica Grey, que la pueden seguir en redes sociales, en donde empecé a crear contenido para redes sociales. Y según yo, nunca lo había hecho. Y bueno, tuve que investigar o estar siempre muy pendiente de las tendencias, de qué funcionaba más y demás. Uh-huh. Pero luego, en algún día me di cuenta, como tuve la realización de que yo sí tenía experiencia en eso, porque cuando yo era adolescente yo administraba páginas de Facebook y tenía como páginas de memes y Mentira. De información. Tenía páginas de como de rock, porque me gustaba mucho el rock. Entonces, como que era información sobre bandas de rock y así. Entonces, sí fue algo como que de pronto fue como muy natural. Y en Tumblr también tenía blogs y cosas así. Entonces, sí, tal vez como que eso sí se dio como de manera natural. Y luego, paulatinamente, empecé a compartir cosas que me interesaban en redes sociales. Y creo que particularmente empezó como más en Twitter. Que nada, como que me empecé a dedicar un poco más a eso, como a compartir
cosas que me interesaban, cosas de cultura de Costa Rica también. Y creo que eventualmente explotó el año pasado cuando hice como un hilo de Shakira y Bizarrap, que eso fue como, o sea, una locura que me cambió mucho la vida, porque le llegó como a millones de personas, porque de nada, yo soy muy obsesiva con las cosas y a mí me llamó mucho la atención la sesión y no podía dormir como pensando en eso y entonces me puse como a investigar como y a pensar, como a analizar como qué era cada parte de cada letra de la canción y las referencias y todo como las casualidades y demás. Entonces en una noche me hice experta de Shakira. Shakiróloga, a veces me entrevistaban diciendo, ella es shakiróloga, y yo, bueno. Okay. Y eso llegó como a todo el mundo y bueno, eso como que hizo que, no sé, como una cosa muy loca y de alguna u otra manera como que, entonces, bueno, antes había personas que me reconocían y era como, la de los datos curiosos y después de eso, la de Shakira. Y después ya como por muchas cosas, ahí ya estoy anotando como por qué me reconocen. Nunca me reconocen por mi nombre. Que eso es algo que estaba hablando justamente, que yo creo que como que me pusieron mal el nombre, pero... No, pero qué loco, justamente, bueno, ahorita fuera de cámaras te decía, tu nombre me gusta mucho y me parece muy curioso que a la gente no se le pegue, digamos, porque para mí Melanie es, o sea, además es como fácil de decir, digamos. Sí, yo justamente estaba diciendo que, ok, me pueden decir Mel o Melanie o Mela, pero siempre me terminan diciendo Natalie. Es que ni siquiera... No tiene nada que ver Natalie con Melanie. Sí. Pero bueno, igual nos gustaría que nos contés, porque siento que puede sonar un poco romántico, digamos, la frase como cumplir nuestros sueños, pero sí creo que sos una persona que lucha por como que te gusta que te escuchen, dar tu visión, expresar lo que sentís o lo que te mueve, ¿verdad? ¿Qué te inspira a poder hacer eso o a tener la confianza de mostrarte así como vos sos por todo lado, digamos, en redes, en tu trabajo? ¿Qué te inspira? Ok, en general, yo creo que a mí me gusta recolectar mucho de todas partes. Entonces, yo cada cosa que digamos, eso es una cosa que para mí es muy interesante porque yo tengo todo organizado en las notas de mi teléfono, como de todas las cosas que me gustan, yo lo anoto y lo recopilo y lo tengo como por bloques. Entonces, yo busco inspiración de todas partes y yo cuando estoy viendo cualquier cosa, o sea, viendo TikToks o viendo Instagram, cualquier cosa que me llegue, yo la guardo y tengo categorías de cosas que me gustan y así. Y entonces busco inspiración de todas partes, de verdad, como o sea, siempre que no estoy buscando, justamente eso, como que siempre estoy observando para ver qué me da inspiración. Y creo que a mí, bueno, me encanta en general todo el tema de la creatividad, digamos, crear cosas o combinar cosas, porque al final todo está inventado, pero combinar cosas para que se sientan novedosas, ¿verdad? O que algo que a mí me gustaría como consumir, digamos, yo creo que yo siempre pienso en hacer cosas que a mí me gustarían, ¿verdad? Eso es como lo que casi siempre es como la premisa. Y también creo que a mí, tal vez se me facilita mucho hablar desde adentro, digamos, como que yo puedo escribir algo que no tenga que ver conmigo, digamos, un cortometraje que es sobre un personaje y demás, pero siempre termina siendo como una especie de alter ego porque para mí la parte de que se sienta genuino es porque viene como de un lugar que uno quiere decir algo. Entonces eso me pasa mucho, digamos, como que a mí, digamos, me cuesta escribir algo que no me toque en general o digamos, siento que las cosas que sí nacen de mí propiamente, pues vienen como con esa cosa más única o personal. Entonces, nada, yo creo que por ahí es como las cosas que me inspiran. Yo creo que, digamos, si estamos hablando como de, no sé, de pronto cosas que no sé, que alguien sepa como que hice yo, digamos, no sé, como por ejemplo el video que hice de mi denuncia, por ejemplo, eso, digamos, nace de una necesidad imperante de hacer una denuncia de
digamos, del proceso, ¿verdad? Claro, porque yo la claro. pasé muy mal en todo el proceso, todavía la sigo pasando mal con el proceso. Y yo quise hacer ese video durante muchos años, o sea, como mi proceso ha sido desde el 2017, ha sido muy largo. Ujú. Yo siempre quise hacer ese video, pero honestamente no, digamos, me costaba mucho. O sea, O no. sea, te detenía tú mismo. Sí, digamos, yo nunca había hecho un video hablando así, como Ya. incluso, Ajá. ¿verdad? No sabía como qué hacerlo, qué decir. Obviamente tampoco en su momento tal vez no quería algo, como no me motivaba algo como a hacerlo específicamente. Ujú. Cuando quedó Rodrigo Chávez, empecé a escribir el video Ujú. porque me sentí súper mal y fue Sí, como, claro. ok, tengo que hacerlo. Y después no lo terminé, pero después ese año fue como, ay, ya viene el 8M, ok, voy a ponerme esta fecha. También me inspiran mucho los deadlines. Sí, claro. O los momentos importantes. Entonces, ok, viene el 8M, voy a escribir este video. Y porque me parece muy importante, porque creo que es algo que a mí me hubiera encantado escuchar cuando yo estuve en ese proceso y no encontré nada similar. Nada que tuviera que ver con casos de denuncias de abuso sexual en Costa Rica, que no fuera algo meramente institucional, que no me iba a ayudar en nada, digamos. Entonces, porque incluso yo tratando de preguntarle a abogados y así, habían muchas cosas que no entendía como del proceso, entonces es algo que para mí era súper necesario de compartir, ya que tenía el gran privilegio de que yo pueda hablar del tema y que no estoy como hablando de un abusador que es mi papá o que es mi jefe, que me puede afectar mi imagen laboral, cualquier cosa, a mí no me afectaba en lo absoluto, era un desconocido, entonces de sacar como ese privilegio de yo puedo hablar y puedo ayudarle a otras personas, ¿verdad? Yo soy comunicadora, entonces siempre pienso en la otra parte. Digamos, para mí cualquier cosa que yo genere en general, ya sea el cine o cualquier producto, para mí lo importante es que los productos de comunicación tengan una comunicación efectiva en donde haya o sea, donde sea circular, donde haya una conversación y donde las personas puedan sentir cosas, puedan imaginarse cosas y que se entienda también. Para mí es Sí, como claro, muy que sea para importante. todo el mundo. Ajá. Entonces, sí, yo ese video lo pensé hasta con públicos y todo. Mis públicos eran personas que hayan pasado por lo mismo y personas que, por ejemplo, llegaran a decirle a una persona como, ¿por qué se esperó tanto tiempo? O como, o sea, esos eran como los dos públicos, como tratar de ser muy empática con ambos. Ok. Sí, te llega inspiración de todo lado, Sí. pero sobre todo es desde adentro, digamos, Sí. desde una necesidad tuya de necesito hablar y necesito que me escuchen. Sí, y digamos, por ejemplo, el video de Wes Anderson es también una cosa que también puede parecer que se hizo meramente porque había un trend. Sí, como por la tendencia. Ajá. Pero vieras que yo llevo muchos años como siendo muy feliz pasando por lugares que me parecen lindísimos de San José, que me parecen como muy Accidental y Wes Anderson, digamos. Ajá, y yo ya ajá. he recopilado esos lugares y yo siempre había dicho, yo quiero grabar en la Escuela Metálica, yo quiero grabar en la estación de trenes del Pacífico. Me encantan esos lugares, me encantan los colores que tienen y era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, Ajá. genuinamente, porque a mí me hacen sonreír demasiado las cosas simétricas y bueno, obviamente, digamos, eso lo hice como totalmente con Javi, o sea, como súper compartido, digamos, porque fue algo que también nos unió mucho a nosotros, porque yo desde que lo conozco, o sea, tiene como libros de Wes Anderson, tiene como un montón de cosas y así, y es muy investigador del tema, entonces como que fue como un complemento súper bueno para hacerlo, entonces... sí. Y hablando como de la parte de creatividad, que lo comentábamos incluso ahora fuera de cámara, sos una persona súper creativa, lo has sido toda tu vida. Y sí, incluso creo que es un punto importante porque no se habla de eso y lo que conversábamos vos y yo ahora de que es de repente es normal e incluso hasta sano si en algún momento vos sentís que no tenés la misma creatividad o si no te fluyen las ideas como usualmente sucede, ¿verdad? ¿Cómo pasaste o cómo, que nos contés un poco como ese punto de cambio en el que te sentías como drenada de ideas, digamos? Sí, bueno, cuando... bueno, yo tuve
digamos, una crisis muy grande Ujú. de salud mental y también como de sentirme como poco realizada, como en general Ujú. por que más o menos tuve como un burnout en el 2019. Después vino la pandemia y, digamos, siempre decía, ok, no, ya, yo voy a escribir un cortometraje, ya me voy a volver a sentir bien y demás. Pero no pasaba, no pasaba y no pasó hasta el 2023, el año pasado. Ujú. Entonces, todos esos años, yo sentía que no estaba haciendo cosas a pesar de que estuviera trabajando todos los días y Ujú, con un montón de ujú. proyectos y demás, pero no sentía que nada genuinamente saliera de mí, ¿verdad? Yo estaba en proyectos chivísimas y demás, pero que salieron de otras personas, ¿verdad? Ujú. Y todo bien y eso me hace muy feliz, pero como que la autorrealización de mi persona, como que él justo le gusta como contar historias y demás, no estaba ahí. Y bueno, también como pasé como mucho también por el síndrome del impostor y como que de alguna u otra manera siento que en esta industria como de videos y demás, como todo pasa tan rápido y como que Sí. las cosas muy fácilmente, si uno no hace algo en cierto periodo, como que uno deja de sentirse que es tal cosa. Digamos, por ejemplo, yo en algún momento como que dejé de verme a mí como una directora, por ejemplo, porque sentía que ya desde hace mucho tiempo no lo hacía. Entonces es como muy fácil, nada más uno dejar de hacer cosas o no. Y para mí lo único que podía decir que era comunicadora porque tenía un título que no me lo van a quitar. Y entonces ese cartón dice ahí que yo soy comunicadora y ya. Pero el resto de cosas que soy, a veces cuando uno pasa por estas crisis es muy fácil dejar de sentirse como algo, ¿verdad? Ujú. Entonces a mí me pasó mucho y yo me sentía como con un bloqueo creativo gigante. Ujú. Sentía como que nada de lo que tenía como de ideas realmente me gustaba y que era algo que había sido totalmente contrario toda mi vida, que digamos a mí toda la vida fue como que hasta ese momento había sido estudiante y si era como de cualquier trabajo yo lo tomaba como una oportunidad para hacer el trabajo de mi vida, digamos, como cualquier proyecto yo trataba de hacerlo como súper extra, por decirlo así, y eso me apasionaba un montón y digamos como esto de que si ni siquiera me lo pedían, yo buscaba como hacer algo súper más grande de lo que era, Ujú. Sí, ¿verdad? como darlo Como, todo, ajá, digamos. Ujú. exacto. Y así pasó como en la universidad, en el último semestre que tuve presencial, di que yo al final hice un montón de proyectos que todavía están en mi portafolio, que son súper importantes para mí, un Ujú. cortometraje que se llama Alunizaje, que está en YouTube. Y también una campaña para el INAMO que se llama Es en Serio, pero hubo una sobresaturación de cosas que estaba haciendo en ese momento y proyectos que al final no salieron, que, digamos, dejé de tener como tiempo, o sea, y fue una cosa de que estaba haciendo tantas cosas y metida en tantas cosas en ese momento que ya, o sea, como que hubo un momento en el que como que se reventó la liga Ujú. y fue demasiado triste para mí porque sentía como que eso era lo que más me representaba en Claro. general Ujú. y sentir como que ya no estaba la persona que lo que más me gustaba de mí, porque yo puedo tener miles de defectos, pero obviamente me refugio en que siento que soy una persona que me puedo entretener a mí misma y que Ajá. soy bastante creativa, entonces eso eran las cosas que más me gustaba de mí y se habían ido. Y también como que empecé a estar muy mal como en cuanto a salud mental, digamos, Ujú. como muy poco satisfecha de las cosas, sin ganas de levantarme. Un montón de cosas como sucedieron en cuanto a estar como muy triste y poco realizada con lo que estaba haciendo. Ujú. Y igual uno no, o sea, yo al menos no lo mostraba en redes sociales, o sea, trataba de verme activa o así, o sea, para nada, porque sí estaba haciendo cosas, efectivamente, pero no era nada como que me satisfaciera. Ujú. Eh, esa cosa, como esa cosa de crear, ¿verdad? Entonces me pasó mucho eso y nada, como que a veces es como mucho por falta de confianza y demás. Y yo recuerdo que cuando pasó esto como del hilo de Shakira y Bizarrap y que fue como una locura, Ajá, ajá. recuerdo que fui a una fiesta en donde un amigo mío que aprecio mucho
me dijo como que sentía que yo siempre tuve como una llama muy presente, pero que había estado muy apagada por estos años, pero que sentía que se estaba volviendo a encender. O sea, esa frase me cambió totalmente la vida. Claro. O sea, una locura de que sea una frase en una fiesta absolutamente aleatoria. Sí, sí. Saludos a Benji si está escuchando esto, pero a pesar de que muchas personas me lo dijeran como, no, usted puede hacer esto, usted puede, yo igual sentía como que no, y que a pesar de que yo tratara de escribir ideas, nada me llegaba en lo absoluto. Y bueno, a partir de ese momento, justamente, no sé, supuse como que tuve como fuerzas de que, ok, a veces es esto como de fingirlo hasta lograrlo, ¿verdad? Como, ok, si está encendiéndose esta llama de nuevo en mí, ok, voy a hacer cosas a pesar de que no sea el momento idóneo, a pesar de que no tenga el tiempo, a pesar de que no tenga el equipo. Nada más voy a hacer las cosas y eso es como, creo que de las cosas que uno más se tiene que meter, como que no hay que esperarse a nada, sino que hay que hacer las cosas porque esa es la única manera de mejorar, de salir de un lugar. O sea, entonces, ese año particularmente, el 2023, hice este video como de la denuncia y que fue súper catártico para mí y súper lindo saber que le había ayudado también a personas. Un montón de mujeres, sobre todo. Increíble, o sea, de las cosas que más satisfacción puede tener para uno, como poder hacer una incidencia real en el mundo. Entonces, bueno, eso sucedió y después un amigo me mandó como, ay, vea, existe este tren de Wes Anderson, estoy esperando el suyo. Y yo, y en eso pasé metida como 2 meses, o sea, súper, súper intensos de trabajo como para conseguir los lugares, las cosas. Y todo eso como que fue súper autogestionado. Yo puse como los recursos para hacer todas estas cosas y de ahí al final como que quedó un producto que a mí me gusta un montón y que me siento súper orgullosa y que refleja mucho de las cosas que me gustan en general y en conjunto con Javi. Pero entonces ese tipo de cosas, de ahí al final de cuentas, o sea, no lo veo como por cantidad de likes o lo que sea, pero sí llegan a personas que de alguna u otra manera como que identifican el trabajo de uno o que uno sí quiere hacer como cosas realmente hechas como por el corazón y demás. Entonces, que yo siempre he sido así, pero tal vez no lo publicaba en redes sociales. Claro, claro. Y a mí gente como que lo reconozca y que tomen en perspectiva como ese valor. Sí. Y entonces eso me hizo sentir demasiado como contenta y tener como el valor de seguir haciendo cosas y de también como hacer como mantras de pensar como que yo no dejo de ser creativa si no comparto lo que hago, yo no dejo de ser creativa a pesar de que llevo mucho tiempo descansando, sí. de que todos los procesos tienen sus altibajos, tienen sus pausas, tienen sus retrocesos porque no es lineal, y tener como muy en cuenta ese tipo de cosas que digamos, agarrar un poco como las frases que a uno le resuenan. Yo soy muy de, cuando era muy pequeña, muy pequeña, cuando tenía 5 años, yo quería ser científica de frases célebres. Entonces yo soy muy de que las frases célebres son como parte de mis filosofías de vida. Claro. Entonces, agarrar esas frases de está bien no estar bien, a mí me ayudan mucho. No, claro, ayudan un montón, sobre todo así como en el espejo o algo, poder como leerlas. Entonces, bueno, a partir de eso, de ahí el año pasado para mí fue como salir mucho de obviamente, no es como que ya es listo, como que con eso se resuelve, pero para mí sí ha sido muy terapéutico lograr crear y compartirlo. Muy terapéutico. Sí. Y bueno, obviamente empecé terapia, que también ayuda un montón. Saludos a mi psicóloga. Y bueno, eso por ahí más que todo como en el ámbito creativo. Yo creo que es importante, además de ser normal, como poder hablar de esto. Digamos, creo que, bueno, también como artista, lo entiendo y duele, digamos, a mí. Incluso si lo hablo mucho ya aquí me pongo a llorar. Sí. Entonces no, mentira. Pero sí pasa, digamos, o al menos personalmente a mí, que yo, y lo hablábamos ahora un toque con los chicos, como nos apasiona tanto lo que hacemos, como que la línea entre qué es trabajo, qué es pasión, qué es mi vida, es muy borrosa. Y entonces
te entiendo al 100% y a mí me pasó que, digamos, si no estaba generando, si no estaba trabajando o si tengo mucho tiempo de no pegar un casting y que es no muy seguido y o sea, eso es el desayuno de todos los actores, es que te digan que no, uno tiene que acostumbrarse. Pero como que más jovencita yo había puesto mi valor como persona en mi valor como actriz, digamos, como artista. Entonces, eso a uno lo va como desgarrando. Y creo que, bueno, obviamente que vos lo converses y que vos lo digas, además, como encontrar esa puerta de que está bien no estar bien, aunque suene muy cliché, pero es importante y que mucha gente lo escuche y que además se sientan como que no están solas o solos, ¿verdad? Y como tener ese impulso de salir de ahí. Me parece muy curioso que justamente tu salida, digamos, o que ya te sintieras mejor o tuvieras esa libertad, primero, demasiado hermoso y valioso que venga de un comentario de un amigo. Y sí, muy random en una fiesta, pero eso es como también creo que habla mucho de rodearse de personas, digamos, de que si uno se encierra y no sale de la casa y bla, 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 es como obviamente todo un tema muchísimo más difícil a nivel de salud mental, pero que este amigo tuyo te dijera eso y esa frase resonara y ya de ahí empezara el fake it till you make it, ¿verdad? Ahí a seguir trabajando. Pero me parece muy curioso que va de la mano con la pandemia, con el encierro, digamos. Para mí, aunque técnicamente ya desde el 2022 uno podía como ya empezar a salir y bla, bla, bla. Para mí el año que se ha sentido un poquito más cercano a la normalidad, aunque no vamos a retomar 100% la normalidad que teníamos antes, digamos, fue el 2023. Como que en el 2023 todo se siente una estabilidad un poquito a lo que teníamos antes. Entonces me parece muy curioso, como que fuiste con el mundo, digamos, como sos muy... Como que tragaste mucho, no sé, siento. 100%, yo también siento que, digamos, yo tengo 25 años, pero yo justamente me siento de 23 porque siento que esos 2 años no... Sí, que nos los robaron. Sí, total. No cuentan. De hecho, yo lo pensaba, bueno, esto no viene al tema, es un comentario como de paréntesis. Tengo varios primos que en el colegio, digamos, la pandemia les entró en 9º. Entonces se graduaron del colegio estando en pandemia. Y yo decía, mae, ¿eso no cuenta? O sea, obviamente cuenta pues porque sí, tuvieron su graduación y todo, pero todo lo que uno vive a nivel social en el colegio y lo que te cambia 10º y 5º año de colegio, había que vivirlo ahí en la clase con los compañeros. Pero bueno, ese era un comentario aparte. Y siguiendo un poco también pues con el tema creativo, sí nos encantaría, aunque ya de por sí te gusta mucho poder ayudar a otras personas, pero si vos pudieras darle un consejo a alguien que está empezando a descubrir su creatividad, a querer darse, a conocer, digamos, o que se escuche la voz de esa persona, ¿podrías darle algún consejo? ¿O es más como...? Tengo miles, es que yo recopilo cosas. Sí, creo que, bueno, muchos consejos. El primero es que hay que mandarse al agua porque en general... Bueno, yo hablo desde la parte de video, pero yo creo que en general, para las cosas que son como de crear cosas, uno no aprende si no hace. Entonces, no hay que esperar a tener la mejor cámara, no hay que esperar a tener el mejor micrófono para empezar el podcast, no hay que esperar a tener óleo para poder como dibujar en, no sé, en un papel o algo así. Y tener como que lo mejor, digamos, el peor intento es el que no se hace. Todos son frases. El peor intento es el que no se hace y el mejor equipo es el que se tenga. O sea, el que hay disponible, digamos. Entonces, empezar a mandarse al agua, a que no hay que tener miedo a fallar, porque es que eso es parte de poder como entendernos, entender qué es lo que nos gusta, qué nos funciona y qué no. Hay que hacer cosas, ¿verdad? Y que yo entiendo que no, de pronto no van a hacer una película porque es muy caro o lo que sea. No es que estoy diciendo, hagan las cosas con recursos, no, sino más bien tratar de hacer con lo que se tiene, ¿verdad? Claro. Eso es por un lado. Luego, tomar como cada oportunidad, digamos, si están estudiando, por ejemplo, tomar cada oportunidad que se tenga para crear portafolio. O sea, como que al final de cuentas puede que no quede bien, pero si uno va como con esa perspectiva, puede como generar muchísimo más aprendizaje que si no. Entonces, siempre tener como muy en cuenta qué les gustaría realmente hacer
y tratar como de convertir como un trabajo o algo así en algo, o sea, es un life hack. O sea, así hacen lo que les gusta, sin tener que sea una tarea específicamente, y así aprovechan los recursos de que tienen un deadline que entregar, que tienen compañeros con los cuales hacerlo de gratis y así. Entonces, como eso. También recomendaría, que es algo que yo hago y que me funciona un montón, que cada cosita que les mueva el corazón lo guarden o lo atesoren o hagan un compilado de como referencias en general. Bueno, a mí me funciona mucho trabajar por base de referencias. Entonces, como cada cosa que sientan que está ahí su corazoncito, pues denle like en serio, pero guárdenlo para después, porque es una herramienta que les va a servir más adelante. Siento. Sí, bueno, no sé, tengo muchos consejos en general, pero sí. Creo que el que mencionaste de tirarse al agua es importante, obviamente todo lo que mencionaste también, pero es el que más cuesta tal vez, como por miedo, por susto, y sobre todo también, bueno, y esto lo hablamos muchísimo en academia, digamos, si vos sos emprendedor, emprendedora, necesitas tener tus redes sociales, necesitas ponerte enfrente, sacar la cámara, grabarte, y es importante. De hecho, justamente hablando como de, bueno, procesos creativos, obviamente toda la parte audiovisual que personalmente, y creo que a todos en la oficina nos motiva muchísimo y nos encanta este tema, pero además porque sabemos que hay personas que sí tienen la chispita o tienen esa iniciativa o la intriga de querer saber, ¿verdad? Y creo que aplica no solo para audiovisual, sino para cualquier otro proyecto. ¿Cuál dirías vos o cómo has encontrado el equilibrio entre tu visión creativa, que yo siempre me lo imagino muy, estoy en las nubes, ¿verdad? Todo es como súper bonito, y luego los pies en la tierra de el presupuesto, los procesos que hay que hacer para, ¿verdad? Cómo encontrar eso entre mi parte creativa y la parte aburrida, por así decirlo, seria, de que se necesita dinero para todo. Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que todavía sigo en la búsqueda porque cuando uno hace lo que le apasiona es muy difícil separar la vida del trabajo, de ¿verdad? Totalmente. Entonces es bien complicado y digamos, a mí me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con videos, ir a grabar, hacer como creatividad, todo eso me apasiona mucho, y uno no sabe, o sea, a veces no sabe como si está haciendo esto por trabajo o porque realmente es como algo que uno quiere hacer. Es interesante, conforme uno va creciendo, uno va entendiendo mejor, por ejemplo, que las publicidades, que es donde casi siempre hay más presupuesto, no son de uno, al final de cuentas, todo esto es para un cliente y, digamos, a pesar de que uno quiera tratar de que quede bien y meterle como cosas como del corazón, pues ahí no es de pronto, a pesar de que uno no debería dejar de dar como lo más de uno, pero entender que hay que focalizar las energías en otra parte. Claro. Bueno, hay proyectos de todo tipo y yo hablo como desde mi experiencia de ser freelance, que es agarrar proyectos de súper variados de todas partes y estar trabajando con diferentes personas a la vez, ¿verdad? Entonces yo creo que descubrí que muchas de las cosas que más me gustaban o me generaban muy poquitos ingresos o solo me generaban gastos, ¿verdad? Sí, como por ejemplo, hacer cortometrajes o videos musicales, que digamos es muy diferente de dónde va a salir ese dinero, ¿verdad? Entonces, porque, bueno, lastimosamente no hay tantos fondos, ¿verdad? Como para poder como hacer cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, yo no he encontrado ese balance. La verdad es que mentiría diciéndolo, pero yo al menos he tratado de decir, ok, si realmente a mí lo que me mantiene como contenta es crear cosas que me enorgullezcan y que salgan de mí, pues yo voy a destinar parte de mis ingresos para poder hacerlas. Y yo soy como que me autogestiono esos ingresos para poder como invertir como en un video, digamos. Creo que el video de Wes Anderson creo que costó como 200,000 colones. Yo puse 100,000 y Javi puso otros 100,000, creo. Eso es inédito, no lo había dicho, creo. Algo así costó, porque en serio hay muchos gastos pequeños que uno no ve, o sea, desde conseguir todas las cosas, desde comer, desde los parqueos, o sea, hay muchas cosas que hay que conseguir, digamos.
Pero me he dado cuenta que cuando uno hace esto, por ejemplo, para portafolio, ya sea para portafolio si ese es más su estilo, o ya sea como para publicarlo y compartirlo en redes sociales, eso hace que genere muchas ofertas de trabajo, y muchas veces las ofertas de trabajo son parecidas a eso. Entonces, yo por ejemplo grabé una boda, bueno, Javi y yo grabamos una boda de Wes Anderson porque hicimos ese video. Entonces, Ya. Y yo, o sea, amé cada segundo de grabar esa boda. Entonces, al final de cuentas, va como por ahí, digamos. Creo que uno se puede ir intentando hacer su propio camino y pensar en, ok, si yo quiero hacer este tipo de cosas, puedo yo invertir y hacer algo así para que otras personas se den cuenta que eso es un producto que yo puedo generar y así recibir como ofertas de trabajo relacionadas. Claro. Porque es como Netflix, digamos, si uno ve una película le va a decir, te podría interesar, y así vienen como muchas veces las ofertas de trabajo. Digamos, si uno está haciendo algo, normalmente se posiciona en eso y vienen las ofertas de trabajo más o menos por ahí. Entonces, es mucho de autodescubrimiento y de intentar hacer cosas, ¿verdad? Me mueve mucho, digamos, todo lo que estás diciendo. Me siento muy identificada y creo que sí, digamos, hay como una línea en la que, o al menos a mí me tocó como entender, sobre todo al principio de mis 20s, como desde que cumplí 18 y ya podía trabajar, que había, que tuve por un tiempo que trabajar en cosas que tal vez no me gustaban tanto, o que no me, eso que vos decís, esa llamita, ese amor, esa verdad, que yo decía, bueno, la voy a usar aquí, pero tengo que pasar por aquí para poder llegar acá después, ¿verdad? O sea, como trabajar en cosas que al rato no es lo que yo quería o no era como mi gran pasión, pero lograr emplearme yo misma, por así decirlo, o sea, esa empleabilidad por medio de lo que me gusta hacer, y no porque todo el mundo y la sociedad me dice que yo tenía que salir del colegio, sacar un título, solo trabajar en ese título, si no, no puedo trabajar en nada más, y meterme en una empresa y salir a los 65, o sea, es como que yo sacarme eso de la cabeza me costó, sobre todo cuando todo tu alrededor es como, eso es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Pero digamos que vos te estés lanzando como freelance y que lo estés logrando y autogestionarte tus proyectos es algo realmente admirable, y te felicito porque sé que no es fácil para nada. Y tiene que ver mucho también con esa pasión y con el apoyo que tenés de la gente que te rodea, ¿verdad? Porque algo también como a nivel artístico y como de presupuestos y dinero, no sé si te pasa, es que de repente sí pegaste un anuncio, pegaste una boda, pegaste algo así y te la pagan muy bien, pero luego no pegas algo por mes y medio. Entonces, como que a nivel de finanzas hay que ser muy ordenado. Pero bueno, esa es como otra carpeta totalmente diferente. Sí. Pero sí, es demasiado valioso tener esa cosa de lanzarse al agua y de al rato entender que sí, hay que trabajar en algo que al rato no es como lo ideal para ya luego lograr. Sí, esa otra parte. Okay. Bueno, lo que decís de rodearse de gente es fundamental. Es más fácil caminar en manada, con gente que esté pasando por lo mismo, que esté creciendo con uno, que también como que entienda todos estos temas hasta financieros de Hacienda. O sea, ese tipo de cosas ayuda un montón a estar en conjunto. Yo estoy en un colectivo de personas que amo un montón, que se llama Histeria Colectivo, que lo pueden seguir en Instagram también, que son personas que estudiamos lo mismo, tenemos casi la misma edad y también nos dedicamos a la parte audiovisual, y nuestra pasión es contar historias. Entonces, ha sido fundamental tener el apoyo de ellos y crecer en conjunto. Claro. Y tener personas con las cuales ya uno sabe cómo trabajar y poder como decir, se apunta a hacer tal cosa tal día y demás, y que suceda. Entonces, eso es fundamental. Y bueno, yo hablo desde la parte como de audiovisual específicamente, pero yo creo que para la empleabilidad hay dos vertientes. Está trabajar para una empresa y trabajar de manera independiente o freelance, que se llama. Entonces, está trabajar en una empresa que honestamente no sé mucho porque yo no lo he hecho así como de mandar un currículum y estar en una empresa, pero de la parte de freelance obviamente tengo mucho de qué hablar, quejarme y desahogarme. Hacer catarsis. Sí, pero yo creo que en la parte de freelance hay dos vertientes para conseguir empleo. Una es
que todo, uno tiene que ser su propio publicista. Entonces, una es como compartir mucho las cosas que uno hace para posicionarse como en cierto tema, ¿verdad? O incluso, o sea, yo también he escuchado cosas chivísimas que han sucedido a partir de que uno manda un mensaje directo en Instagram diciendo, hey, hagamos tal cosa. Claro. Sucede. O sea, nada más no tengan miedo de intentarlo. Lo peor que pueden conseguir es un visto o no recibido. Y pueden conseguir hacerle un videoclip a alguien chivísima de afuera, digamos. Y la otra vertiente es que en cada rodaje o cada lugar al que uno va, tratar de hacerlo lo mejor posible y tratar de hacer mucho networking y como relaciones públicas. Claro. Entonces, eso, su trabajo va a hablar como por sí solo y va a ser como que sea una cadena de boca en boca, que va a hacer que estés como de un proyecto a otro. Y eso se va a ir como solito, básicamente, si lo estás haciendo bien. Entonces, y de ahí muchas veces incluso es por personalidad que por trabajo. O sea, puede ser que seas como una persona que más bien es súper emponchada y que ese es el valor que tenés y que cae súper bien. Entonces, eso va a ser como, ok, queremos una persona que nos haga sentir así de nuevo en otro proyecto, entonces va por ahí, digamos. Entonces sí, esas son como las dos vertientes que hay como en el trabajando independiente, que también vienen como muchas consecuencias, que es que, por ejemplo, ok, no trabajo de 8 a 5, pero en realidad trabajo las 24 horas del día. Exactamente, y fines de semana. Y fines de semana, y no hay realmente como chance a veces de sacar vacaciones ni incapacitarse, por ejemplo, sino que de ahí uno mismo se lo gestiona y uno sabe que a veces es muy importante estar ahí en todo momento, entonces es muy complicado y son cosas que uno tiene que ir aprendiendo, que digo de nuevo, yo no he aprendido, entonces, pero bueno, hay que aprender más o menos por ahí, y sí, creo que esas como son maneras de buscar como empleo en general. O sea, yo creo que también tocar puertas a veces a uno le da miedo y es así, literal, estamos en la época más fácil de la vida para hacer eso. De conseguir contactos, de hacer relaciones, incluso, bueno, para mí las redes sociales tienen su lado muy... como que hay que tenerles cuidado. Por supuesto. Pero si uno las ve como la parte positiva, las relaciones públicas, digamos, y pero sí da miedo, claro. O sea, sí da sustillo decir como, hey, yo soy actriz, quiero no sé qué. O sea, sí es difícil. Y precisamente hablando de lo difícil, ya como para ir cerrando, obviamente que nos hables de los retos o incluso si tenés como algún consejo para chicas más jóvenes que están empezando a trabajar en la industria, como cuáles han sido los retos de trabajar como freelance, de hacer de construir, digamos, tu propio castillo, por así decirlo, sola y siendo mujer ahorita en este mundo, ¿verdad? Como está el gremio, la industria, todo. Como si puedes contar los retos o si tenés algún consejo también para chicas más jóvenes. Pues sí, siempre es un reto gigante ser mujer en esta industria, en audiovisual. Sucede que existen muchos roles de género súper asignados. Totalmente. Los roles técnicos en general están súper destinados a hombres y los roles, digamos, por decirlo así, como más manuales en cuanto a, qué sé yo, maquillaje, peinado, ¿verdad? Estéticos, sí, 100%. Son súper destinados a mujeres. Y es una cosa súper cultural. Y obviamente está muy mal, pero está muy marcado. Y digamos, a mí sí me ha pasado muchas veces como cosas, por ejemplo, de que yo estoy dirigiendo algo, pero si está un hombre a la par mía, se dirigen a esa persona. Cosas que eso me parece lo mínimo. Pero, por ejemplo, me ha pasado que llegan un fotógrafo y le dicen como, a mí me gusta mucho tomar fotografías en general, pero igualmente aquí donde me ven me da mucho pánico las cosas como técnicas porque me da miedo como hacer algo mal. Claro. Entonces, le dicen, ella puede ser su asistente de cámara. O sea, literalmente a mí me llevaron y me presentaron donde él, como ella puede ser su asistente de cámara hoy, y el maestro se rió en la cara como, no, eso no va a pasar, digamos, yo no trabajo con mujeres, como...
No es te que creo. es como imposible, digamos así, literal, es como imposible. Y luego empezaba a contarlo como un chiste y todo el mundo se reía, como es que eso es imposible. Yo me acuerdo que hace un montón tuve un asistente de cámara y terminaron siendo como 3 asistentes de cámara porque al final cuando yo la ponía a llevar algo, le tenían que ayudar otras 2 personas y todo el mundo quería ayudarla para caerle bien y ese tipo de cosas. Y no, que por qué las mujeres no se dedican a cosas en las que son mejores. Entonces, sí, básicamente. O sea, ha pasado eso y me ha pasado un montón de cosas también por ser mujer joven, que es como totalmente como no hay, digamos, por la manera en la que uno se ve, incluso como es 100%. como no hay chance Solo de por que, casting. no hay chance de que una persona así me pueda, por ejemplo, estar como en, digamos, como en un puesto de liderazgo, digamos. Totalmente. Entonces hay muchas cosas que a veces es eso, como que uno tiene que a veces esforzarse el doble para poder ser respetado o validado en el rol en el que uno está y que es bastante complicado, digamos, y también no empieza a ser como la primera imagen que uno tiene como de ciertos roles, o sea, y a veces pasa y se replica y hay millones de problemas alrededor del género en estos espacios. Yo creo que también generarse de personas, o sea, rodearse de círculos en donde se entienda esto, rodearse también de mujeres que obviamente hay talentosísimas en todas las áreas para crecer en conjunto y entender las situaciones por las que pasamos. Personas como de la edad de uno, de los mismos gustos y demás, ayuda mucho a poder como crecer y aprender en convivencia y un lugar y un espacio seguro, ¿verdad? Entonces, exactamente. Creo que lo más importante para las mujeres en esta industria es tratar de hacer redes de apoyo, que yo creo que aquí en Costa Rica, por dicha, me parece que las mujeres también son muy, muy, muy tuanis en eso, digamos, son súper accesibles, digamos, en general aquí las directoras en Costa Rica tienen como una asociación ellas y son súper unidas, son prácticamente amigas de las otras, unas se producen a las otras y demás, entonces es muy lindo, pero siempre lo importante es tratar de trazar más redes y tratar de unirnos para ayudarnos en general. Desde la parte de educación también debería como haber mucho incidencia en entender por qué es que ciertos roles casi siempre están acaparados por hombres. Digamos, el tema, por ejemplo, de la dirección de fotografía, del sonido, a nivel mundial prácticamente el 90% de productos que se hacen son hombres los que están detrás de la cámara y eso está diciéndonos desde dónde se están mirando las cosas y demás. Entonces creo que siempre es muy importante como que haya esa diversidad y esa que se escuchen diferentes voces y que hayan oportunidades para todo tipo de personas. Entonces, las mujeres en audiovisual hagan cosas y no tengan miedo de hacer cosas y me pueden escribir si necesitan ayuda o si necesitan un consejo. Eso era justamente lo que iba, si quieres compartir tus redes, si estás en algún proyecto ahorita que quieres que la gente vaya a apoyar alguna página o algo, que nos compartas, cómo te podemos seguir, cómo te podemos apoyar. Bueno, mi nombre de usuario en Instagram es Melanie Mora 26. Melanie es con Y, es MLANY MORA 26. En TikTok también está así, en Instagram parezco un bot porque es Melanie Mora 2605. Ajá. Porque yo misma usé el Melanie Mora 26 y se me olvidó la contraseña. Entonces no está así. Pero bueno, esas son mis redes sociales y también pueden seguir la página de Histeria Colectivo, que es el colectivo en el que estoy, de personas súper, súper increíbles y talentosas, que también pueden seguir. Ahí siempre estamos. A veces nos cuesta un poquito más, pero ahí normalmente compartimos lo que hacemos y nuestros proyectos y estamos generando videos musicales. Y sí. Bueno, perfecto, muchas gracias, de verdad, gracias por venir, me encantó tenerte, nos encantó tenerte aquí con nosotros, la energía es súper bonita, la actitud también y por supuesto pues decirles que vayan a seguir a Melanie y apoyarla en sus proyectos y ya saben, pueden dejarnos sus comentarios, estamos en Spotify y en YouTube, nuestras redes sociales Academia 4.0 y nos vemos en el próximo episodio.